válido que cualquier gobierno consulte a la ciudadanía sobre temas de relevancia. El asunto es que esa consulta, los contenidos de la pregunta, son contenidos que plantean un retroceso en lo central de la consulta. Esa consulta fue planteada por el señor Lasso como opositor, y el señor Lenín Moreno está incorporando preguntas del candidato perdedor, y eso es una clara traición a los millones de votantes, a los millones de ciudadanos que le dieron el triunfo en las elecciones presidenciales. Por lo tanto, ahí hay un problema de ilegitimidad de la consulta. El señor Lenín Moreno está intentando dejarle la mesa servida a la derecha, la mesa servida a los neoliberales, cuando la gente lo que pidió en las urnas es que se continúe y se profundice el proceso de la revolución ciudadana. Yo que me hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué el señor Lenín Moreno pregunta este tipo de contenidos cuando las preguntas relevantes son 3? El resto de contenidos se podían haber procesado por la Asamblea Nacional tranquilamente, e incluso con decreto ejecutivo, como el caso del Parque Nacional Yasuní y la explotación petrolera, cuando él podía haber profundizado la revolución ciudadana preguntando otras cosas. Yo le pongo un ejemplo. Podía haber preguntado, por ejemplo, si la ciudadanía está de acuerdo en incrementar en 2 puntos porcentuales del PIB la inversión en salud y en educación adicionales a las que ya existen. Entonces me parece que eso podía ser un avance en derechos, y no lo que está planteando en la consulta popular, que es precisamente un planteamiento inconstitucional que raya claramente en los derechos humanos, que afecta a los derechos humanos. La pregunta 2 es regresiva en materia de derechos porque restringe la posibilidad de los ciudadanos de elegir entre más opciones al limitar la postulación indefinida de los candidatos que pretenden reelegirse. Eso es un empobrecimiento político, porque se evitaría que políticos que han demostrado con resultados excelencia en la gestión pública solo tengan la posibilidad de reelegirse una vez y ya no puedan reelegirse nuevamente. Es decir, eso es un absurdo. Eso es un absurdo porque estaríamos empobreciendo políticamente al país. Sería un castigo para precisamente las autoridades que hacen bien su trabajo. La pregunta 3 es un claro golpe de Estado institucional. Lo que pretende el señor Lenín Moreno es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y tomarse todas las funciones del Estado a dedo a través de un consejo transitorio que puede durar hasta el 2021, en donde se tomaría por asalto la Corte Constitucional, la Procuraduría, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, las superintendencias, incluida la superintendencia de bancos. Abriendo un paréntesis, podría nombrar a banqueros para que se controlen ellos mismos, lo cual es un enorme riesgo. Se tomaría la superintendencia de información y comunicación, etc. Entonces todo el aparataje del Estado estaría en manos del señor Lenín Moreno. Es decir, lo que le acusaban a Rafael Correa es lo que precisamente está queriendo hacer el señor Lenín Moreno. Bueno, ahí hay diferencias bastante sustanciales. La forma en la cual se eligieron a los funcionarios de control, a las autoridades de control con el Consejo de Participación Ciudadana, fueron a través de concursos de méritos de oposición. Una diferencia diametral comparado con la forma en la cual se nombraba por parte del Congreso Nacional, el ex Congreso Nacional que existía antes, en la época del partidocracia, a las autoridades de control altamente politizadas, porque provenían de un sector político. Eso cambió con el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana le ha quedado debiendo al país, y en eso coincidimos. Pero no es esta forma de nombrar a dedo un consejo transitorio que se arroga además las funciones de la Asamblea Nacional, porque el consejo transitorio nombrado a dedo por 7 miembros del Ejecutivo evaluarían y cesarían en las funciones a las autoridades de control e incluso a los miembros de la Corte Constitucional. Eso no se puede hacer ni con juicio político. La vía para destituir a las autoridades de control y al propio Consejo Nacional, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, podía haber sido el juicio político. Tiene los votos Lenín Moreno para hacerlo. Podía haber tranquilamente optado por esa vía, pero no. La idea es tomarse la institucionalidad del país y perseguir políticamente a los opositores con esas nuevas autoridades de control, con la Contraloría, la Fiscalía, Procuraduría, los jueces, la Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura. Todo eso es lo que estaría en manos de una sola persona, Lenín Moreno. De eso le acusaba a Rafael Correa, y si es que cuando fue presidente, lo cual no es cierto. Es decir, en la época de Rafael Correa se mejoró la institucionalidad, el país tiene los resultados en materia de justicia, etc.
El asunto es que precisamente los que cuestionaban a Rafael Correa por esa supuesta intervención en las otras funciones del Estado pretenden hacer lo mismo y ahora apuntalan al sí. Ahí está el señor Álvaro Noboa, el señor Bucaram, el señor Lazo, el señor Nebot, el señor Lucio Gutiérrez, toda la partidocracia por el sí. Esa es una clara traición a la ciudadanía. La ciudadanía votó para que se profundice la revolución ciudadana, no para que exista una contrarrevolución que le dé en bandeja de plata a la derecha nuevamente el control del país. Vamos a ser fortalecidos porque tenemos coherencia, nosotros no le hemos fallado a la ciudadanía, estamos ratificándonos en el hecho de que aquí en el país hay una traición. El señor Lenín Moreno fue elegido por la Alianza País y está clavándole una puñalada a la revolución ciudadana. ¿Cómo es posible, y usted cómo se puede explicar, que el ex vicepresidente de Rafael Correa, el señor Lenín Moreno, ahora plantee la pregunta 2, que está con dedicatoria apuntando a evitar la reelección del compañero Rafael Correa, o la postulación del compañero Rafael Correa? Eso es gravísimo, eso es una aspiración de la derecha. Dejarle fuera de la política al economista Rafael Correa, porque saben precisamente que en las urnas no le pueden ganar. Entonces, la coherencia nos va a dar a nosotros la posibilidad nuevamente de reconectarnos con la ciudadanía y esos millones de ciudadanos que son mayoría en el país. La derecha, como usted bien ha dicho, y los que apuntalan el sí, tienen muchos dueños. Tienen muchos dueños que son la partidocracia, la derecha, los neoliberales y la gente que está en el sector de la traición, ¿no? Burócratas, funcionarios públicos que tienen que decirle sí al expresidente, al presidente Lenín Moreno, caso contrario pierden el trabajo. Pero ¿cuál es el punto? Que después de la consulta popular, al margen del resultado, van a ir por el señor Lenín Moreno. La derecha va a buscar sacarle del poder al señor Lenín Moreno, y eso es lo que no se entiende. Porque el señor Lenín Moreno les está haciendo el trabajo sucio, es funcional a los intereses de los neoliberales, y el momento que ya no les sirva, los medios de comunicación hegemónicos del país, los medios privados a nivel nacional, van a empezar a deslegitimar la gestión de Lenín Moreno para precisamente favorecer las posiciones de derecha, y eso es lo que no están viendo el sector de la traición de Lenín Moreno, ¿no? Mire, en principio hay que mencionar a la ciudadanía que de las 7 preguntas, 3 preguntas son las centrales. Las otras preguntas pueden votar sí, pueden votar no, pueden votar como gusten. Esas incluso se podían haber pasado por la asamblea, como mencionaba anteriormente. Pero las 3 preguntas que son centrales y a las que hay que decir no, la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 6, la pregunta 2 se refiere a un supuesto principio de alternancia del espíritu de la Constitución de Montecristi. Que sepan los ciudadanos que esa palabra ni siquiera existe en castellano, peor está en la Constitución. Entonces, ese es el nivel de manipulación que tiene la consulta. El otro elemento restringe derechos y afecta el derecho a elegir y ser elegido, la pregunta 2, que está en la pregunta 2, que afecta los derechos a elegir y ser elegido, limita el derecho de los ciudadanos a elegir entre más opciones. Si antes usted elegía entre A, B y C, ahora solo va a poder elegir entre A y B, porque está sacando nada más y nada menos que a los mejores candidatos que han demostrado resultados para que se postulen y que sea la gente finalmente la que decide. Entre esos, nada más y nada menos que el economista Rafael Correa, el mejor presidente de los últimos 100 años. Es una barbaridad. Entonces, la pregunta 2 es restrictiva en materia de derechos. Claramente, es una pregunta que restringe los derechos de la ciudadanía, que están contemplados también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tiene el mismo nivel que la Constitución. Entonces, es claramente un atentado a los derechos humanos, tanto de las personas que eligen como de las personas que van a ser electas. Entonces, allá hay un retroceso en derechos y eso no se puede hacer, eso es inconstitucional. Las preguntas de una consulta popular siempre tienen que ser preguntas que permitan el avance de los derechos de la ciudadanía, no el retroceso. O de no, podríamos preguntar si es que la gente quiere que se elimine el derecho al voto para las mujeres, una conquista de décadas, que si es que hay un contexto, una coyuntura machista en el país, se puede retroceder afectando a las mujeres. No se puede preguntar cualquier cosa. Las consultas populares no se pueden instrumentalizar para retroceder en materia de derechos. Vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 es extremadamente grave. La pregunta 3 lo que está haciendo es, y eso está en los anexos con detalle, no está en la pregunta principal. Primero, la consulta 3 tiene varias preguntas en sí misma, y eso es ilegal. No se puede preguntar a la gente varias preguntas de un solo contenido. Tienen que ser preguntas específicas, como manda la ley.
En segundo lugar, la pregunta es inconstitucional, porque para poder la función del Estado que puede evaluar y destituir y cesar en sus funciones a las autoridades de control, únicamente es la Asamblea Nacional, porque ella es la encargada de fiscalizar. No se puede arrogar esas funciones un consejo de transición nombrado a dedo, con 7 miembros por el Ejecutivo, por el presidente Lenín Moreno. No se puede arrogar las funciones del primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, que es un órgano elegido por la ciudadanía. Entonces ese es otro gravísimo problema. La pregunta 2 atenta claramente contra el Estado de Derecho. El momento que el Consejo Nacional Electoral es nombrado a dedo por el Ejecutivo, por los miembros del Ejecutivo, hay un gravísimo riesgo de que se pueda o no hacer ganar a un alcalde que es de la línea o no. Si es que hay un juicio, puede estar siendo subordinado un juez por el Consejo de la Judicatura porque ese juicio favorece o no al Ejecutivo. Entonces hay claras intenciones de tomarse el resto de poderes del Estado y afectar la división de poderes. Lo que pasa es que ahí hay una trampa entre las varias trampas que tiene la propia pregunta y la consulta, y es que para nombrar ese consejo definitivo hay que hacer reformas en el Código de la Democracia, y usted no puede hacer reformas, es decir, para poder instalar ese consejo definitivo usted necesitaría prorrogarle en funciones al Consejo Transitorio, porque no se pueden hacer reformas al Código de la Democracia un año antes de las elecciones, y estamos a un año de las elecciones seccionales del 2019. Por eso puede prorrogarse varios años el Consejo Transitorio, que es un asalto a los poderes del Estado por parte del Ejecutivo, por parte del gobierno. O sea, hay varias trampas, varios detalles que están en la consulta. No es sencilla, no es una consulta sencilla, hay que leerla muy a fondo, pero tiene un montón de detalles que la ciudadanía no conoce y que el Ejecutivo de manera maniquea, mañosa, está manipulando. ¿Las otras preguntas son distracción? Las otras preguntas, mire, son preguntas que podían haber pasado por la Asamblea Nacional. Y le voy a poner 2 ejemplos. La pregunta, por ejemplo, sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños y adolescentes. Esa pregunta podía haber pasado, ese contenido de esa reforma podía haber pasado a la Asamblea Nacional, porque recién la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate nada más y nada menos que la ley de prevención y erradicación de la violencia de género. Tranquilamente podía haber pasado con la misma mayoría esta reforma. Lo que había que cambiar era ya hay una propuesta de reforma en ese sentido en la Asamblea Nacional, que establece que las penas para las personas que violan niños, que cometen delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, tengan una pena de 40 años. Pero se puede tranquilamente incorporar en el texto que exista imprescriptibilidad de las penas, que no prescriban las penas. Entonces, tranquilamente, había posibilidad. En el caso del Yasuní, eso es un simple decreto ejecutivo del presidente, ni siquiera tenía que pasar por la Asamblea. El tema del combate a la corrupción también podía pasar por la Asamblea, y es más, existen propuestas mucho más potentes en materia de combate a la corrupción que se han presentado en la Asamblea, y de hecho, ¿quién planteó la consulta popular para eliminar las cuentas de paraísos fiscales y propiedades que estén en paraísos fiscales por parte de funcionarios públicos? Fue Rafael Correa, fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque los paraísos fiscales son un nido de corrupción, y no solo del nido de corrupción, sino ahí va el dinero de todos los negocios sucios que hay en el planeta, y eso tenemos que combatir, y fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, de la verdadera Revolución Ciudadana, el que planteó esa consulta popular, y ganamos. Lo que está haciendo al plantearse la eliminación de la ley de plusvalía es beneficiar a los especuladores de la tierra, del suelo. Con eso se encarecería el precio de las casas, de los departamentos, de los terrenos, de los sitios. ¿En contra de quién? De la clase media y los sectores populares, que han visto que han crecido los precios de estos bienes. Precisamente hay que frenar ese crecimiento especulativo con la ley de plusvalía. ¿Por qué? Porque el problema no está en la ley de plusvalía. El problema no es la ley de plusvalía. El asunto es sencillo. El asunto es que disminuye el crecimiento del sector de la construcción, porque desde el año 2015 y 2016
se cae el precio del petróleo de $80 a $16 incluso, y tenemos el terremoto del año 2016, el terremoto que afectó en $3.000 millones la economía del país. Entonces es evidente que hay una afectación al sector de la construcción si es que el gobierno tiene que bajar el nivel de inversión, que era muy alto. ¿Y cuáles eran los principales contratistas de la construcción? Precisamente los contratistas estaban ligados también a la construcción de viviendas, etcétera, que hacían escuelas del milenio, hospitales, carreteras, hidroeléctricas, etcétera. Entonces, al disminuir la inversión pública, se afecta al sector de la construcción, pero es precisamente por esa consecuencia, por la disminución del precio del petróleo y por el terremoto. Entonces es incorrecto señalar que la causa del decrecimiento del ritmo de crecimiento del sector de la construcción sea la ley de plusvalía. De hecho, y les menciono un dato a los amigos que nos escuchan y nos ven, es que el sector de la construcción en la época de Rafael Correa pasó de ganar anualmente $100 millones a ganar $900 millones en el año 2015. Para que tengan una idea de que hubo un crecimiento vertiginoso del sector de la construcción. Yo les pregunto, ¿cuándo antes se había visto a tanto agente inmobiliario, a tanto intermediario del sector inmobiliario, a tanto corredor de bienes raíces? Es en la época de Rafael Correa, porque el mercado se dinamizó, porque la oferta y la demanda crecieron. Lo que sucede es que a falta de resultados por parte del gobierno, como la construcción de viviendas, el incremento del bono, la construcción de universidades, la ampliación de cupos de universidades y una serie de compromisos que tiene con la ciudadanía, a falta de haber cumplido con esos compromisos, se inventan una consulta popular para legitimarse. Pero ¿cuál es el enorme riesgo? Que después de la consulta popular, si es que triunfara el sí en la consulta popular, es muy posible que el gobierno implemente un paquetazo neoliberal, que incremente el precio de los combustibles, que incremente los impuestos, que privatice sectores estratégicos, que empiece a cobrar por educación y por salud, como hizo el señor Mauricio Macri, presidente de Argentina, en Argentina después de las elecciones legislativas de hace poco tiempo, en donde apenas ganaron las elecciones legislativas y se legitimaron, le dieron un golpe fuertísimo a los sectores populares y a la clase media con estos paquetazos antipopulares, ¿no?